Buscamos la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 3, del 1 al 8. Primera de Juan 3, del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te alabamos y damos gracias siempre, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque en ella tenemos esperanza, consuelo, gozo, alegría. En ella, Señor, podemos ver y abrir los ojos realmente a la fe. Por eso es necesario. No podemos andar y caminar y regresar a nuestra patria si no es siendo alimentados por ti. Necesitamos, Señor. Tú eres nuestro buen pastor. Oh Dios, una vez más, purifícanos, límpianos y sobre todas las cosas, Señor, háblanos y podamos practicar esto que nos enseña, Señor. Padre, abre nuestros ojos, ilumínanos para así poder, Señor, entenderte. Lo necesitamos, Señor, porque tú eres la vid, nosotros los pámpanos, y separados de ti, nada podemos hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén, Señor. Dios, como nos hemos dado cuenta en este texto, Dios quiere que sus hijos manifiesten y conozcan, ¿no?, su amor. Y que sobre todas las cosas Dios quiere que sepamos cuánto nos ha amado Él a nosotros, ¿no? Y Juan, como vemos aquí, Juan introduce el tema del amor. Y si viéramos y leyéramos esta primera carta, nos vamos a dar cuenta que no empieza a hablar acerca de este amor en este capítulo. Regresamos al capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que desde el capítulo 2 está hablando acerca del amor. También aquí en el capítulo 3 lo considera un poco, pero la mayor expresión y donde mejor explica acerca de este amor es en el capítulo 4, que seguramente ustedes han leído en muchas ocasiones en su vida. Esto, hermanos y hermanas, nos ayuda a captar la idea y la importancia también y ver que el amor de Dios es maravilloso, que el amor de Dios es grande. Y Dios quiere que veamos, ¿no?, y que notemos, que palpemos este amor. Y por eso el verso 1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Notemos que aquí en el primer versículo, ¿no?, en el comienzo, empieza con un imperativo y está diciendo mirad. En el griego, como en el original, es decir, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego,
esta palabra que se usa es un imperativo y está diciendo: ved, observa, miren, ¿no? Vean que el amor de Dios es algo impresionante, que es algo que tienen sus hijos. Y es algo que también debemos palpar y debemos observar, que debemos detenernos a, ¿no? En este sentido, mirar y también a añorar, ¿no? Este amor que Dios nos ha tenido. Para que así, de esta manera, cuando miramos cuán grande es el amor y cuando reconocemos este amor, entonces es que podemos, como dice el texto seguidamente, para que así podamos ser llamados hijos de Dios. Si nosotros no miramos como hijos o como personas, como entes, como individuos, no miramos cuán grande ha sido el amor de Dios, es imposible que podamos ser llamados hijos de Dios. Para eso tenemos que mirar cuán grande fue el amor que Dios mostró para con nosotros. ¿Y cómo podemos ver esto? ¿De qué manera podemos observar esto? Lo tenemos y lo debemos hacer a través de la palabra. ¿En quién? En Jesucristo, ¿verdad? Como muchas veces hemos repetido, es como dice el resumen del Evangelio, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si no miramos a Cristo de esta forma y vemos que Dios entregó a su propio Hijo por amor a nosotros, dice su unigénito, es decir, único Hijo, porque nosotros llegamos a ser hijos de Dios, pero de otra manera, ¿verdad? Por adopción. Pero si no miramos a Dios de esta manera, o el amor que Dios ha tenido para con nosotros, no podemos ser llamados hijos de Dios. Depende, ¿no? De esta declaración, depende de poder observar, de poder ver, de poder conocer, de poder confiar, porque no es solamente conocimiento, porque los demonios y el mismo diablo se conoce, o sea, la Biblia no es solamente conocimiento para poder ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Es más que eso, es confianza, porque la fe no es solamente conocimiento, la fe es conocimiento y confianza, ¿verdad? Conocer a Dios, a ese Dios tan maravilloso que ha dado a su Hijo, y también confianza en ese Dios que ha sido capaz de entregar a su Hijo. Qué maravilla, hermano. Es bueno que nos demos cuenta cuando una persona se da cuenta, o sea, que alguien te da un regalo tan grande que wow, esta persona ha sido capaz de hacer esto por mí. ¿Qué nosotros podemos hacer cuando vemos esto? ¿Cuál debe ser nuestra actitud, verdad? Pues, o nuestra manera de vivir, pues vivir agradecido, ¿verdad? Quizás a esta persona. De la misma forma, de la misma manera no sucede con el Señor Jesucristo. Cuando vemos cuán grande amor nos ha dado el Padre, como leíamos, es que podemos ser llamados hijos de Dios. Por eso dice, el mundo no lo conoce porque no le conoció a Él. El mundo no puede ver este amor. El mundo no se queda sin palabras cuando se le habla acerca a muchos, ¿no? Cuando se le habla acerca del amor, de este amor que Dios ha mostrado. ¿Pero por qué? Porque no conocen al Señor. Juan subraya esta realidad de nuestra posición cuando escribe que ya ahora, en este momento, no en el futuro, no mañana, no de aquí a 10 años, sino desde ahora somos hijos de Dios. No es una promesa que está reservada ahí para nosotros, para cuando pase el tiempo, sino desde ya. Dios no nos hace una promesa que cumplirá más adelante, sino que ya somos hijos de Dios. Disfrutamos entonces, hermanos y hermanas, disfrutamos de deberes y disfrutamos de privilegios y de derechos incluidos
en ellos, todos los deberes y derechos incluidos están ¿en dónde? En nuestra adopción. Y muchas veces hemos hablado, más bien en la clase de los adultos, hablamos acerca de la adopción. Los que saben un poco, entienden un poco de derecho, saben que cuando un hijo es adoptado, tiene todos igual, es decir, tanto igual los derechos como lo tiene como dice uno, que de sangre, ¿sí o no? Entonces, tenemos todos los derechos, todos los privilegios, ¿verdad? Como hijos adoptados, igual que lo tiene, o sea, el hijo de sangre, ¿no? Con este sentido que es Jesucristo. ¿Y cuál es el privilegio y cuál es el derecho que tenemos principal, ¿verdad? De todo cuanto ha hecho Jesucristo por nosotros, al ser adoptados, ¿verdad? En Dios. Pues que así como Cristo, ¿verdad? Tanto murió como resucitó, igualmente nosotros resucitaremos con Él. Y por eso hemos llegado a conocer a nuestro Dios, porque Dios nos ha dado ese derecho. Saber que somos hijos de Dios, hermanos y hermanas, también nos anima, nos da esperanza, nos da consuelo y nos anima a ser más y más como Jesús. Y porque somos hijos de Dios, el mundo no lo reconoce, porque ellos no conocen a Dios. El texto continúa enfatizando en el amor que el Padre nos tiene. Versos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Juan hace énfasis en que ahora somos hijos de Dios, pero lo que seremos, dice el texto, no se ha manifestado aún. Ahora somos hijos de Dios que carecemos de muchas cosas que tendremos más adelante. Como por ejemplo, ahora seguimos siendo pecadores, ¿sí o no? No somos perfectos, ¿verdad? Tenemos un cuerpo que se debilita, que se corrompe, que se va a hacer, como dice, vamos a volver al polvo. El polvo eres y al polvo volverás, es decir, se va a descomponer. Pero más adelante, es decir, todavía no hemos llegado, dice Juan, no hemos llegado a hacer lo que vamos a hacer. Y una de estas cosas es, pues tendremos un cuerpo igual como lo tuvo, también es un derecho, ¿no?, que tenemos, como lo tuvo Cristo, ¿verdad? Un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, ¿no? Entonces, carecemos de todas estas cosas. Y Dios, pero sí tenemos que saber que Dios ha comenzado ya la obra en nosotros, pero lo que seremos no ha llegado a su consumación. Y eso también nos debe dar esperanza, nos debe dar consuelo, ¿verdad? Que todavía, porque si fuera esto todo, dice, esto es el acabado que tenemos, entonces quizás no tendremos la esperanza que vamos a tener, ni la alegría, ni el gozo, pero el Señor tiene muchas cosas más grandes y maravillosas para nosotros. Las Escrituras nos revelan que cuando venga Cristo seremos glorificados en cuerpo y alma. Seremos como Él es. La Biblia no dice en ninguna parte que seremos iguales a Cristo. Dice, seremos semejantes a Cristo, ¿verdad? Dice, pero sí dice que seremos conformes al Señor. O sea, seremos semejantes a Él. Compartiremos, ¿qué cosa? Su inmortalidad. O sea, vamos a tener la vida, es decir, para siempre, toda la vida. Sin embargo, Cristo fue el primero. Cristo fue la preeminencia, ¿no? Cristo, porque Él es el Hijo, como decíamos ahorita, el Hijo unigénito, el Hijo de Dios. ¿Y cómo enfrentará? Es la pregunta que quizás nos hacemos en esta mañana al leer este texto. ¿Cómo enfrentaremos nosotros el futuro, el creyente? O sea, va a enfrentar el creyente el futuro. ¿De qué manera?
¿Cómo? Por la fe. Vamos a enfrentar el futuro por la fe que pongamos, como leíamos en capítulo 4 de Hechos, se leía, dice, solamente en Cristo vamos, en el único, no hay otro nombre, dice, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. ¿Cómo podemos ser salvos de esta condenación del mundo, del pecado, del infierno? Por medio de la fe, como decía nuestra hermana, en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Dios nos da esta promesa, nos da la promesa de que seremos restaurados y que debemos vivir con esta esperanza de que Dios cumplirá todas sus promesas. El creyente vive en la esperanza de verse transformado en la semejanza, o sea, así como Jesucristo. Y cuanto más completa esta verdad, tanto más, pues entonces, mientras más conozcamos esta verdad, más vamos a querer purificarnos, más vamos a querer santificarnos, más vamos a querer nosotros apartarnos del pecado. Pues el cristiano entonces busca limpiarse constantemente de su propio pecado, ¿verdad? Del pecado que le contamina. Y no solamente el pecado que contamina el cuerpo, porque el pecado contamina tanto el cuerpo como el alma. No podemos pensar como los griegos, que los griegos decían que el pecado solo dañaba al cuerpo. Por eso es que ellos y muchos muchos lastiman, creen que lastimando el cuerpo pues están limpiándose y están haciendo lo correcto para así castigar el cuerpo, porque de todas maneras el cuerpo es el que pega. Pero cuando pecamos, estamos entonces dañando el cuerpo y el alma. ¿Por qué? Porque el hombre no puede separar, o sea, nosotros no podemos separar esas dos cosas. Si dejamos de tener cuerpo y alma, dejamos de ser humano. No puede, ¿verdad? Si uno de los dos falta, ya no somos seres humanos. Pues entonces debemos esforzarnos constantemente en la santidad por reverencia a Dios. Sin santidad, dice, ¿verdad?, la palabra, no podremos ver a Dios. Y la palabra de Dios también nos dice en 2 Corintios 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La vida cristiana, hermano, es un proceso que consiste, pues, cada día, pues, ser más y más semejantes a Cristo. Y ese proceso no será completo, ¿no?, hasta que lo veamos a Él cara a cara. Como dijo Pablo, ahora veremos y entenderemos en parte, mas cuando se consuman todas las cosas, pues ya entenderemos y veremos cómo debe ser. Para saber qué es nuestra meta final, debemos entonces estar motivados a ser purificados. Y Cristo, ¿verdad?, si el Señor, si Dios quiere que sus hijos pues vayan en ascenso, purificándose, pues debemos entonces anhelar purificar nuestras vidas. Purificar significa guardarnos del pecado, guardarnos en cuanto a la vida moral, cómo debemos comportarnos, es ser libres de la corrupción del pecado. El cristiano debe buscar vivir una vida entonces en obediencia continua, ¿verdad?, a Dios. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer: ¿mi vida es una vida de obediencia a Dios? ¿Estamos manifestando en nuestro andar diario, en nuestra comunión diaria o en nuestra vida diaria que estamos obedeciendo a Dios? Porque sabemos que si desobedecemos y si no hacemos esto, estaríamos pecando. Y versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también, ¿qué?, la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Lo mal hecho.
es quebrantar, ¿qué? La ley de Dios. La ley de Dios, que se resume en un sentido, ¿no? Bueno, está en los 10 mandamientos y se resumen en lo que Cristo enseñó en el Nuevo Testamento, en gran mandamiento. Amar al Señor con todo el corazón, fuerza con toda el alma, y amar aquí al prójimo como a nosotros mismos. Si dejamos, o sea, si infringimos, si no hacemos lo que dice la ley de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando, estamos violando, ¿no?, la ley de Dios. El pecado es un rechazo deliberado de las normas de Dios y un recurrir a los deseos propios. El pecado es rebeldía. Por eso dice un rechazo deliberado. Porque somos pecadores. Y todos vamos a pecar, como decíamos, ¿verdad? Mientras estamos en este cuerpo mortal. Pero cuando lo hacemos deliberadamente, sabiendo de que está mal y continuamos haciéndolo, ¿verdad? Entonces, sin arrepentirnos, pues entonces estamos pecando. Y estamos recurriendo a nuestro placer, a nuestros deseos. El pecado es desobediencia. El pecado es también falta de fe, es amargura. El pecado es todo aquello cuanto hacemos que no tenemos presente al Señor. Hay una diferencia entre cometer un pecado y permanecer en pecado. Aún siendo creyentes, en ocasiones, como dije, vamos a cometer pecado, pero cuando lo hacemos nos vamos a dar cuenta y nos vamos a arrepentirnos de ese pecado. Vamos a hacer como hizo Pedro cuando negó a Cristo. ¿Qué hizo Pedro cuando negó a Cristo al final cuando cantó el gallo, que lo había negado 3 veces? ¿Qué hizo? Dice la palabra. Lloró, dice la palabra, dice, lloró amargamente. Y eso es lo que hace un cristiano cuando peca, cuando miente, cuando roba, cuando traiciona. Llora amargamente. Sufre y tiene pesar, porque el Espíritu lo contrita, ¿verdad? El Espíritu que mora en nosotros nos contrita. Pero cuando no sentimos esto, cuando perseveramos en el pecado y con conocimiento de causa, sabemos que no le agrada a Dios porque lo sabemos nosotros mismos, o nos lo han dicho los hermanos, o alguien me lo ha dicho, o lo he leído yo mismo en la Biblia, y continúo haciendo eso y no me arrepiento, pues dice, entonces ha infringido la ley de Dios. Un creyente que comete un pecado se arrepiente, confiesa y es perdonado, pues reconoce, ¿no?, y hace lo que tiene que hacer. Una persona que permanece en pecado, por el contrario, no siente preocupación por lo que hace. Es como la ilustración que seguramente lo he hecho, acerca el pecado es como han dicho muchos, ¿no? Dice, el pecado es como un callo. ¿Saben todos, no?, lo que es un callo o una ampolla. Usted empieza a chapear, nunca ha chapeado en su vida. Tiene las manos finitas, finas, como dice, las manos de ingeniero. Bueno, hay muchos ingenieros por ahí que tienen las manos bien gruesas. Pero bueno, y las manos, bueno, cuando uno empieza a chapear, o un pico, una pala, lo que sea, se las llena de ampollas. El primer día, ¿cómo las tiene? Siente dolor. Pero cuando sigue y sigue y sigue y sigue y sigue haciendo lo mismo, ¿qué le sucede? ¿Qué se le hace? Se le hace caer. Y no siente nada, ¿verdad? Así mismo es el pecado. El pecado es como un callo, entonces. Si continuamos y seguimos y seguimos y seguimos sin arrepentirnos, llega el momento que no sentimos nada, que no hay dolor, que no sentimos dolor. Por lo tanto, debemos confesar nuestro pecado, ¿verdad? Y dice el Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y así recibiremos el perdón. Pero el que no se arrepiente y nunca confiesa, nunca recibirá el perdón de Dios.
dicha persona está en contra de Dios, sin importar cuán supuestamente o aparentemente diga ser esa persona que es religiosa. Cuántos ayunos haga, cuántas oraciones haga, cuántos días venga a la iglesia, todo eso, cuántas ayudas haga a las personas, ninguna de esas cosas lo va a salvar. Cristo decía en el Evangelio, capítulo 10, se leía también en la liturgia, dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta, yo soy el que dejo pasar a las ovejas. Pero para eso es necesario confesar y pedir perdón, arrepentirnos de nuestras maldades y venir ante Dios humildemente, humillándonos y diciendo: Señor, si no es por ti, si no es por tu perdón, si no es por tu gracia, si no es por tu amor, si no es por ese gran amor que decíamos al principio, es imposible que pueda yo ser llamado hijo de Dios. Ante tal cosa, quien reconoce a Cristo tiene la bendición de que saber que Él, versículos 5 y 6 dice, apareció para quitar nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Él vino para limpiarnos y no hay, dice, pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Uno de los rasgos distintivos de ser hijo de Dios es que somos esclavos del pecado, a diferencia de los que no permanecen en Dios. Disculpen, uno de los rasgos distintivos de los que son hijos de Dios es que no permanecen, es decir, que no somos esclavos del pecado. No podemos continuamente seguir en lo mismo porque tenemos el Espíritu de Dios. Dice que padre que ama a su hijo, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Si nosotros que somos débiles damos lo que debemos dar a nuestro hijo, asimismo Dios, si pedimos primeramente del Espíritu, si pedimos con sabiduría, si pedimos con fe por todo aquello que nos está haciendo piedra de tropiezo, el Señor igualmente nos lo puede quitar, ¿verdad? Por eso, esos son los rasgos distintivos, la diferencia que hay entre un hijo de Dios y un no hijo de Dios, que nosotros no permanecemos continuamente pecando, constantemente haciendo lo mismo, sino que cuando lo hacemos es porque, bueno, somos débiles, somos pecadores, pero no lo hacemos deliberadamente. Jesús es el Cordero de Dios, como dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 21, dice que quita el pecado del mundo. Por Cristo haber llevado una vida perfecta y haberse inmolado por nosotros y por nuestros pecados, podemos ser completamente y sentirnos así completamente perdonados. Podemos reflexionar sobre su muerte por nosotros y saber que nunca sufriremos la muerte eterna y gozar de la justicia en Cristo, de la que habla el verso 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Debemos notar algo aquí, ¿verdad? Dice, hijito, mira cómo Juan le habla a esta iglesia, le habla con amor, ¿verdad? Les llama a ellos también, les llama como si fueran sus propios hijos, ¿no? Y les dice con cariño, dice, nadie os engañe. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos somos engañados constantemente. Y los que están activos en las redes se dan cuenta y me van a dar la razón. Porque constantemente vemos cantidad de herejías y cantidad de falsas doctrinas y cantidad de personas diciendo, como dice la Biblia, miren, por aquí se apareció el Cristo. Oye, mira, es el fin del mundo. Oye, cuando llegue el eclipse, hasta eso, a ver, que si el eclipse, que si era una señal ya que se iba a acabar el mundo, todo eso. Que si los ángeles, que si, es decir, una cantidad de cosas que vemos en las redes principalmente, pero también diariamente en la calle. Por eso dice, nadie os engañe. El que hace justicia
es justo, ¿no? Cuídense, está diciendo este texto, cuídense de los falsos maestros. Que es fácil. Bueno, es una de las cosas, ¿no? Que es las señales también del fin, dice, y lo dice el apóstol Pablo en una carta a Timoteo, dice, la gente tendrá tanto como eso, es decir, tanto deseo de escuchar la verdad que van a creer cualquier cosa. Oye, hoy en día se ven cada cosa, caballero, que dicen y las personas, muchos lo creemos. ¿Y por qué pasa esto? Porque no hacemos como esta iglesia en el principio, la iglesia primitiva, que mientras el apóstol Pablo iba predicando, dice que ellos iban escudriñando las escrituras y comparando y observando si lo que está diciendo esa persona es real. Por eso nos pasan, como dicen, nos pasan gatos por liebre, porque no escudriñamos y no comparamos lo que están diciendo con las escrituras. Es más fácil, porque hoy estamos en la era de que mientras más corto sea, mejor, y no estoy apurado. Si haces un texto así, una carta así, eso yo no lo leo lo que es un pedacito nada más. O sea, estamos buscando decir lo fácil, el facilismo. Por eso es que Juan dice, nadie os engañe, tengan cuidado de los falsos maestros, de los que dicen cosas falsas. Y también debemos notar que también habla acerca de nuestra justicia, que es atribuida no por nosotros mismos, no, es atribuida por Cristo, ¿verdad? Allí en la cruz. Sostener lo contrario es engañarse. Sostener que por nuestros propios méritos, ¿no?, que por nuestra propia actitud, de nuestras buenas obras, llegamos a ser justos, también es engañarnos. Creer que merecemos algo por eso también es engañarnos. Nadie os engañe, por eso Juan también dice, nadie los engañe, ustedes o nosotros, no, ustedes no se merecen, le está diciendo Juan, nadie se merece nada. No se trata de elaborarse pensamientos correctos, de poseer un amplio conocimiento o de sostener que el cuerpo carece de importancia, de tal modo que no importa lo que haga el cuerpo, en tanto que el alma sea limpia. Y era lo que hablábamos ahorita, ¿no? Juan barre, ¿no?, estos argumentos tan engañosos. Dice, el que practica justicia es justo. O sea, el que cree que por Jesucristo es justo, pues entonces ese será llamado justo. Y el modelo es Cristo, ¿verdad? Él, porque Él es justo. Juan le pide a la gente constantemente, aquí en este texto, a todos los oyentes, a todos los lectores, que aplique la norma de la verdad. Por lo cual, ellos pueden detectar el engaño. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos siendo engañados? ¿De qué manera? Yo sé que a mí me engañaron. ¿Cómo lo puedo comprobar? Por ejemplo, cuando me devuelven dinero o cuando me dan, compro 5 libras de tomate, ¿cómo yo sé que me engañaron? Comprobándolo, ¿verdad? Si no lo compruebo, no puedo saber que me engañaron. O cuando me devuelven un dinero, si no lo cuento, no puedo saber si me engañaron. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que me han engañado? Acerca de la verdad. Exactamente. Escudriñando la palabra. No. La persona que es nacida de Dios refleja su crecimiento espiritual, y en razón de este renacimiento espiritual, el Hijo de Dios desea expresar su gratitud a Dios. Muy por el contrario de aquel que obra por el pecado. En el verso 8 nos dice, el que practica el pecado, ¿es de quién? Es del diablo. Está fuerte, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Y aquí la buena noticia, ¿verdad? Para, bueno, los que creemos, ¿verdad? Para los que no creen, en un sentido, es condenación. Pero para los que creemos, es como dice también el apóstol Pablo en Romanos,
Dice, mas la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Las segundas partes no siempre son malas, ¿sí o no? Aquí hay una segunda parte. Hay un regalo, hay una esperanza para nosotros, ¿verdad? Dice, el que practica el pecado, dice, es del diablo. Porque el diablo dice peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar ¿qué? Las cosas o las obras del diablo. Aquí prácticamente Juan está repitiendo, ¿verdad?, las palabras que Jesús dijera a sus discípulos en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo pecado se origina en el diablo, se origina en Satanás, porque fue quien pecó desde el principio. Él tentó desde el principio a nuestros primeros padres, tentó a Adán y Eva, y por medio de ellos puso así a toda la raza humana en esclavitud al pecado. ¿Cómo entonces podemos ser libres del pecado? ¿En quién podemos ser libres del pecado? ¿Por mí? No, porque desde el principio dice, de nuestros primeros padres puso en esclavitud a toda la raza humana. ¿Saben lo que es ser un esclavo, verdad? El esclavo se puede liberar. ¿Quién es el único que puede liberar al esclavo? El dueño, ¿verdad? El dueño nos libera y nosotros somos del Señor, pertenecemos a Él, por eso somos libres del pecado. Cristo nos ha liberado, ¿verdad? Cristo nos hace libres del pecado, por eso no podemos justificarnos y decir, es que no puedo zafarme, no hay manera que yo me pueda quitar eso. Sí podemos, en Cristo somos más que vencedores. Todo lo podemos en Él, dice también Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, por mí mismo, ¿verdad? Que no puedo. Pero si tenemos al Señor, si tenemos el Espíritu, pues, y tenemos la palabra que obra, ¿verdad? A través del Espíritu, es posible todas esas cosas. El consuelo nuestro está aquí, hermanos y hermanas. Es que el Hijo del Hombre apareció para destruir las obras del diablo y para librar al hombre del poder de Satanás. Así que, como dice Hebreos 2:14-15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En Cristo, todos aquellos que estábamos sujetos a servidumbre y hemos creído y tenemos esperanza, consuelo en las promesas del Señor, pues ya no estamos sujetos a servidumbre. Estábamos en pasado, pero por la gracia de Dios, Cristo destruyó al imperio de la muerte y por ello cada día de nuestras vidas debemos estar girando alrededor de llevar este mensaje. El mensaje, ¿verdad?, a todos aquellos que no conocen este mensaje y consagrar cada vez más nuestra entrega al Señor, ¿verdad? Por saber que hemos sido libres de la esclavitud. Hemos sido liberados de Satanás, de la muerte, de la condenación eterna. Todo eso, ¿qué nos hace? Nos lleva a la gratitud, ¿verdad? La gratitud que debemos al Señor. Escuchemos para terminar las bellas palabras del final del Salmo que leíamos también, Salmo 118, y pensemos en cuánta gratitud debemos al Señor por su obra en la cruz. Dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora
Te ruego, oh Jehová, que no nos hagas prosperar ahora, bendito el que viene, en el nombre de Jehová. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Señor, te alabamos y nos gozamos, Señor. Nos alegramos por este mensaje que siempre fresco que nos da tu palabra. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la vida y ya no somos condenados y ya no somos del diablo, sino te pertenecemos a ti. Tú, Señor, nos has ganado, nos has comprado con tu sangre preciosa. El mayor precio, Señor, mayor regalo que podemos recibir. Cristo allí inmolado, descuartizado, destrozado en la cruz, muriendo por nuestros pecados, para así librarnos de nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, por ello. Y queremos vivir una vida, como decíamos en 1 Juan, capítulo 3, pues de santificación y gratitud. Una vida que no quiere, Señor, cada día pecar, que se esfuerza. Nos esforzamos cada día pues, en no hacer la voluntad nuestra, sino la tuya, Señor. Ayúdanos en esto, Señor. Por medio de tu Espíritu pedimos que nos guíe, que nos fortalezca y que sobre todas las cosas nos hagas crecer y madurar para así saber todo aquello cuanto hacemos que nos está afectando, Señor, en nuestra relación contigo, para de esta manera no ser llamados hijos del enemigo, sino mirad cuán grande, Señor, cuán bueno, cuán fiel, maravilloso, misericordioso y compasivo eres tú. Y saber que somos tus hijos, Señor. Por ello, por tus maravillas, por tu gloria, por todo lo que, Señor, nos das. Por eso, Señor, las promesas que nos has dado y tu Espíritu nos confirman que somos tus hijos, Señor. Y si no lo hemos sido y no hemos entendido hasta aquí lo que es ser tus hijos, que es apartarnos del pecado, arrepentirnos, volvernos a ti y saber que solo en ti, que tú eres la puerta de las ovejas, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por ti. Pues cuando sabemos esto, Señor, nuestra vida cambia y nuestras actitudes también cambian. Por tanto, Señor, te rogamos que nos fortalezcas en el peregrinar nuestro hasta nuestro regreso, para así poder llegar, Señor, al día final y al festín que tienes preparado para tus hijos. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor.